¿Qué pasaría si esa imagen clásica del manual escolar de biología, que todos conocemos, ese libro pesado, con tapas brillantes que presenta una ciencia perfecta, pulcra y terminada, qué pasaría si estuviera epistemológicamente equivocada? Es una excelente pregunta para arrancar nuestra inmersión profunda de hoy. Porque, a ver, para quienes se preparan para entrar a un aula a enseñar, especialmente los futuros docentes que cursan la materia didáctica de la biología, desarmar el mito de la ciencia-verdad es, digamos, el primer gran obstáculo. Totalmente. Durante décadas, la experiencia de aprender ciencias naturales consistió en sentarse a escuchar verdades incuestionables. Todo empaquetado y listo para ser memorizado sin chistar. Y es un punto de partida fundamental. Esa visión tradicional, que autoras como Neus San Martí ya criticaban fuertemente al analizar los libros de texto de hace un par de décadas, asume que la ciencia nos entrega un conocimiento único, estable y acabado. Un dogma laico, básicamente. Exacto, un dogma. Pero la clase teórica que estamos revisando, junto con los textos de epistemología, proponen un cambio de juego radical. Plantean que las teorías científicas no son revelaciones definitivas de la naturaleza, sino construcciones humanas. Ok, vamos a desempacar esto porque ahí radica el gran desafío práctico para el profesorado. Si como docentes abandonan la idea de que los manuales tienen la verdad absoluta, la pregunta que cae por su propio peso es, bueno, es ineludible. Ajá. Entrar un lunes a la mañana y decir simplemente, chicos, no sabemos nada con certeza. No, definitivamente no. Sería un caos. Y para resolver esa tensión, los documentos nos llevan a explorar un punto de quiebre en los años 80. Ok, los 80. Sí, es el momento en que cobra fuerza la concepción semántica de las teorías científicas. Es una perspectiva que deja de intentar reflejar el mundo exactamente como es, como si la ciencia fuera un espejo mágico. Claro. Y pasa a proporcionar modelos. Modelos para que los estudiantes puedan darle sentido al mundo natural. Pero, para entender la potencia de esta idea, primero hay que ver qué pasaba en esas aulas antiguas. Las de la pizarra llena de fórmulas incomprensibles. Esas mismas. Es que esa es la imagen mental típica del fracaso educativo en ciencias, ¿verdad? Pizarrones repletos de ecuaciones, problemas hiperabstractos sobre la velocidad de caída de un cuerpo ideal. O los cruces genéticos de los guisantes. Uy, sí, los famosos guisantes de Mendel, que se enseñan de una forma que no se conecta con absolutamente nada de lo que el alumno vive fuera de la escuela. Pero hay una razón filosófica e histórica detrás de esa desconexión. No fue por casualidad. A principios del siglo XX, el positivismo lógico, liderado por pensadores del Círculo de Viena, buscaba limpiar a la ciencia de cualquier creencia metafísica. O sea, querían datos duros. Exactamente. Exigían que todo conocimiento tuviera una comprobación empírica, directa, observable y medible. El problema fue cuando estas ideas evolucionaron hacia la concepción heredada, que también se conoce como la concepción sintáctica. Su enfoque se volvió puramente lógico y formal. Sintáctica. La palabra remite directamente a la gramática y a las reglas del lenguaje. Sí, tal cual. Es como intentar aprender un idioma complejo, pongamos el alemán, usando solamente un diccionario y un manual de sintaxis. Ajá. Pero sin hablar jamás con una persona nativa, ni intentar comunicarte. Se vuelve un sistema abstracto, matemáticamente perfecto en el papel, pero completamente inútil para pedir un café en la vida diaria. Esa analogía captura el problema a la perfección. La concepción sintáctica analizaba exclusivamente la estructura lógica de las teorías, no lo que esas teorías significaban para el mundo real. Entendían a la ciencia como sistemas axiomáticos. ¡Wow! Y en el ecosistema del aula, eso se traducía en que el alumno aprendía un algoritmo matemático para balancear una ecuación química o calcular una probabilidad biológica. Claro, aprobaba el examen final mecanizando los pasos. Exacto. Pero jamás lograba entender por qué eso importaba o qué fenómeno de la naturaleza estaba ocurriendo realmente frente a sus ojos. Sin embargo, revisando los textos, vemos que ese andamiaje sintáctico tan rígido y confiado en su propia perfección empezó a desmoronarse. Así es. Las lecturas traen a escena a figuras como Karl Popper y Thomas Kuhn, quienes vienen, digamos, a patear el tablero de esa visión. Y no fue un cambio repentino, Fue un proceso profundo de demolición epistemológica.
Popper, por ejemplo, atacó la idea central de la inducción. Esta creencia de que podemos confirmar verdades universales simplemente acumulando observaciones. Correcto. Él planteó un mecanismo diferente, conocido como falsacionismo. En términos muy prácticos, en lugar de que el científico busque miles de cisnes blancos para probar la teoría de que todos los cisnes son blancos, Tiene que buscar el negro. debe buscar activamente un cisne negro para intentar destruir su propia teoría. Si la teoría resiste los intentos más duros de refutación, sobrevive, pero solo temporalmente. Nunca se confirma como verdad absoluta. O sea que la dinámica de la ciencia avanza tratando de probar que está equivocada, no acumulando pruebas de que tiene razón. Eso ya cambia drásticamente la actitud de un docente en el aula. Totalmente. Y luego aparece Thomas Kuhn e introduce una idea aún más disruptiva para el positivismo, que son los paradigmas y la carga teórica de la observación. A ver, explícanos eso de la carga teórica. Kuhn demostró que cuando un biólogo mira a través de un microscopio, su mente no es una placa fotográfica en blanco. Lo que percibe está fuertemente filtrado por sus creencias previas. Por su entrenamiento, por su disciplina y por el paradigma vigente en su época. Un científico del siglo XVIII y un biólogo molecular actual, mirando exactamente el mismo tejido celular, ven cosas completamente distintas. La observación pura y neutral simplemente no existe. A ver, un momento. Porque aquí es donde me surge una duda importante. Si aceptamos que la observación está condicionada, que dependemos del paradigma histórico de turno y que ya no podemos aspirar a verdades objetivas inmutables, Sí, ¿no corremos el riesgo de abrirle la puerta a un relativismo extremo? Porque si todo depende del cristal con que se mire, entonces la explicación biológica de un manual escolar y una opinión conspirativa de un foro de Internet valdrían lo mismo. ese es un miedo muy común. ¿Y cómo evitamos confundir a los estudiantes? ¿Cómo evitamos que concluyan que la biología es simplemente inventar cosas que suenan coherentes? Lo fascinante aquí es que esa tensión es precisamente el campo de batalla de la epistemología moderna. Y es ahí donde hace su entrada triunfal la concepción semántica. Ah, la famosa tercera vía. Exacto, emerge como una verdadera tercera vía. Se aleja del empirismo rígido del positivismo que creía en la objetividad pura, pero le cierra firmemente la puerta al relativismo irracional donde todo vale, ¿Y cómo logra equilibrar esa balanza sin caer en ninguno de los dos extremos? cambiando el foco de atención de la sintaxis hacia la semántica, es decir, hacia el significado y el contenido. Ok, A esta nueva concepción no le importa tanto cómo se formaliza lógicamente la teoría, con símbolos matemáticos, sino qué nos está intentando representar del mundo natural. Asume que la ciencia es una actividad que construye representaciones. representaciones. Sí, es cierto que no nos da un espejo exacto e incorruptible del universo, pero nos da herramientas rigurosas que permiten lograr tres cosas vitales: explicar, predecir e intervenir sobre los fenómenos. Claro, y una opinión conspirativa no permite predecir el comportamiento de un virus ni diseñar una vacuna. Exactamente. Las representaciones semánticas de la ciencia sí lo permiten. Entonces, si dejamos atrás la idea de las teorías como grandes verdades monolíticas intocables, la pregunta ineludible para quienes nos escuchan, para el profesorado de biología, es qué material concreto llevan al aula el día lunes por la mañana. El material principal de trabajo es el modelo. Pasamos de tener a la teoría abstracta como unidad básica a lo que se conoce como la concepción modelo teórica. Modelo teórica. Bajo este prisma, una gran teoría científica en realidad es una constelación. Es una red o familia de modelos interconectados. A ver, si lo entiendo. Para visualizarlo en la práctica docente, ya no se entra al salón de clases dictando: «Hola chicos, hoy vamos a memorizar la teoría atómica», No, para nada. sino que se despliegan sobre la mesa diferentes modelos atómicos. Está Dalton, está Thomson, Bohr, Schrödinger. Claro. Y cada uno ilumina una faceta distinta de cómo se comporta la materia, cada uno con sus propias capacidades predictivas y también, asumo, con sus propios límites. Totalmente. De hecho, Ronald Gears, un filósofo fundamental que citan las fuentes, propone una de las herramientas conceptuales más poderosas para la didáctica actual. Él sugiere que la forma más clara de entender cómo funciona un modelo científico es pensar en un mapa. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta analogía aclara muchísimas dudas.
Pensemos en un mapa, digamos el mapa de la red de transporte subterráneo de Buenos Aires o de cualquier ciudad enorme. Ajá, el mapa del subte o del metro. Exacto. Si alguien necesita ir bajo tierra de su casa al trabajo, ese mapa esquemático con sus líneas rectas y colores brillantes es una herramienta perfecta. Le indica dónde subir, dónde bajar y dónde hacer combinaciones. Es muy útil para ese fin. Pero si esa misma persona intenta usar ese mapa de subtes para entender por dónde pasa el cableado eléctrico de la ciudad o para ubicar las zonas con mayor riesgo de inundación, Va a fracasar rotundamente. y viceversa, un mapa topográfico no sirve para tomar el metro. Ningún mapa individual es la ciudad real con su caos, sus edificios y su gente. Todos simplifican la realidad de forma deliberada, recortando información para poder enfocarse en resolver un problema particular. La expansión que haces de la analogía es muy precisa. Y aquí es donde Yere lanza una advertencia severa para la enseñanza de las ciencias. Señala que en las aulas se suele caer muy fácilmente en lo que denomina realismo ingenuo o realismo icónico. Traducido a la dinámica escolar, eso sería enseñarle al alumno que el mapa de colores es literalmente la calle de cemento. Exactamente. En la didáctica de la biología, esto ocurre constantemente de forma no intencionada. Por ejemplo, Bueno, un docente muestra la clásica estructura de doble hélice del ADN, hecha con bolitas de colores y palitos. Y la forma de presentarla transmite la idea implícita de que si lográramos encogernos a un tamaño microscópico y entrar al núcleo celular, veríamos literalmente bolitas rojas, azules y varillas de plástico interconectadas. wow, sí, eso pasa muchísimo. Pero, a ver, si el docente se pasa al otro extremo y dice, chicos, esto es solo un modelo inventado, ¿no desmotiva al estudiante? Por eso Gere promueve un realismo moderado. La salida no es decir que es una invención caprichosa de la mente. Se le explica al estudiante que la relación entre el modelo y el mundo real es una relación de similaridad. Similaridad. Sí, el modelo se parece al mundo en ciertos aspectos estructurales y funcionales, con un grado de ajuste específico que nos sirve para nuestros propósitos. No es una ficción literaria ni una copia fotográfica. Es una representación subrogante. Representación subrogante. Es un término fuerte. Esa palabra suena pesada, pero básicamente significa que el modelo funciona como un sustituto, ¿no? Correcto. Sustituye al fenómeno real. Emplaza temporalmente al sistema natural, que es inabarcable y supercomplejo, para que podamos operar mentalmente sobre él. Ahora, la pregunta didáctica es, ¿cómo se materializan o se comunican estas representaciones subrogantes en el aula de hoy? Porque en la escuela del positivismo la representación era inevitablemente una ecuación matemática hiperárida. Esa es una de las grandes libertades que otorga la concepción semántica. Entiende que el modelo teórico vive en la mente del sujeto como una entidad abstracta, como una forma de comprender. Ajá. Pero para sacarlo de la mente y comunicarlo en la pizarra, en una evaluación o en un debate, los recursos expresivos son infinitos y muy heterogéneos. Pueden ser fórmulas matemáticas, sí, pero también simulaciones computacionales, diagramas de flujo, gráficos tridimensionales e incluso herramientas discursivas como una analogía. Hay investigadores que defienden que hasta un chiste o una viñeta cómica pueden funcionar como representación subrogante. Espera, ¿en serio? ¿Un chiste? ¿Haciendo el trabajo pesado de la ciencia escolar? O sea, parece que hace una falta de respeto al rigor científico tradicional que hablábamos antes. Puede parecerlo bajo la vieja guardia, sin duda, pero analicemos su función. Si una viñeta humorística ilustra cómo un macrófago persigue y engulle a una bacteria, y esa historia gráfica le permite al estudiante explicar el mecanismo de fagocitosis, predecir qué le ocurriría a ese organismo si sus niveles de macrófagos caen, y pensar cómo un medicamento podría intervenir en el proceso. Entonces funciona. Exacto. Entonces esa viñeta está operando funcionalmente como un modelo científico válido en su mente. Lo crucial aquí no es la solemnidad ni la complejidad matemática del formato, sino la capacidad que le otorga al estudiante para pensar con rigor analítico sobre el fenómeno.
Esto obliga a replantear muchísimas prácticas clásicas del profesorado. O sea, estoy pensando en las típicas maquetas de célula hechas con esferas de telgopor y plastilina que inundan las ferias de ciencias a fin de año. Clásico. Un estudiante invierte horas armando una célula visualmente perfecta, le pone un cartelito a la mitocondria, se la muestra al profesor y saca la nota máxima. Sin embargo, si al día siguiente le preguntas a ese mismo estudiante cómo se conecta esa pequeña estructura roja de plastilina con el hecho de que él se quede sin aliento después de correr 3 cuadras en la clase de educación física, Te mira sin saber qué responder. Se queda en blanco. totalmente. Te mirará perplejo. Porque la maqueta se quedó estancada en el nivel fenomenológico y descriptivo. Es estéticamente correcta, claro, pero no está funcionando como un mapa mental para predecir o explicar el mundo real del alumno. Es una manualidad, no un modelo. Me encanta cómo lo pones. Es una manualidad. Y para transformar esa pieza de plastilina en verdadero conocimiento científico, la didáctica se apoya en el último gran pilar de nuestro análisis de hoy, que es el giro cognitivo. El giro cognitivo. Sí, ya no es suficiente con dominar la filosofía y la epistemología de la ciencia, o sea, los conceptos puros. Es imperativo entender cómo esa ciencia se reconstruye orgánicamente dentro de la arquitectura mental de un adolescente. El giro cognitivo asume que aprender biología es, en el fondo, un fenómeno de la psicología cognitiva. Hay que mirar directamente los engranajes del cerebro humano. Involucra la activación orquestada de diversos procesos mentales. Tenemos los procesos inferiores, que son más automáticos, como la capacidad de dirigir la atención y percibir un estímulo visual o táctil. Ajá. Y luego están los procesos superiores y complejos, como la formulación de conceptos abstractos, la inteligencia estructurada y, sobre todo, el uso del lenguaje. Pero, y aquí viene lo interesante, el giro cognitivo trae a la mesa un componente que la ciencia tradicional siempre quiso esconder bajo la alfombra. ¿Cuál es? La afectividad, la emoción. Ah, sí. De hecho, las fuentes describen a la emoción con una metáfora brillante. La llaman un punto de soldadura. Pero me gustaría que anclemos esto en la realidad cotidiana de un profesor. ¿Cómo se ve esa soldadura emocional en un aula real, un martes cualquiera? A ver, imaginemos un curso de secundaria ubicado en una localidad que tiene un lago o un río muy cercano. Y un día, ese cuerpo de aula amanece cubierto por una capa gruesa de algas verdes y malolientes. Un desastre ecológico local. Exacto. Eso es un hecho del mundo observable. Si el docente de biología entra al aula, ignora por completo el olor que entra por la ventana e intenta explicar el proceso de eutrofización dibujando flechas abstractas de nitrógeno y fósforo en la pizarra de espaldas a la clase, Nadie le va a prestar atención. No habrá ningún tipo de anclaje. El concepto simplemente va a resbalar. pero si el docente toma ese olor pestilente, recoge la preocupación y el disgusto genuino que tienen los estudiantes por la degradación de su entorno recreativo y utiliza esa energía para introducir el modelo de ciclos biogeoquímicos, Entonces, la emoción por su propio ecosistema actúa como el calor extremo que funde el metal. exactamente. El modelo semántico queda soldado permanentemente en su memoria a largo plazo gracias a esa emoción. Entonces, ¿qué significa todo esto para los futuros docentes? Ese es el corazón del aprendizaje significativo, ¿verdad? Sí, y en términos didácticos formales, a ese proceso se lo llama modelizar. Es el complejo acto mental de subsumir un fenómeno confuso del mundo empírico bajo un modelo teórico de referencia a través de la argumentación. Claro. Cuando el estudiante logra mirar su lago contaminado a través de las gafas o el mapa del modelo biológico, el hecho crudo deja de ser un simple evento molesto y se transforma en una evidencia científica. Ahí es cuando ocurre ese destello en la mirada, ese momento de descubrimiento, el famoso ajá. Ajá. Y para guiar a los alumnos metódicamente hacia ese momento de ajá, los textos sobre el modelo cognitivo de ciencia escolar detallan un andamiaje clave. Lo presentan como un trípode fundamental para la planificación de cualquier clase. Sí, el famoso trípode. Pensar, decir y hacer. Y no son simplemente 3 palabras sueltas puestas en un documento, sino engranajes que se mueven juntos. Diseccionemos cómo avanza el cerebro por estas 3 patas, si volvemos al ejemplo de la planta o de la célula. Bien, empecemos por el hacer. El hacer es la intervención física y directa.
Es el estudiante moldeando la plastilina, o mejor aún, diseñando un experimento real donde aísla una planta de la luz solar en el laboratorio escolar. Está interactuando materialmente con la porción del universo que recortó para estudiar. Pero el aprendizaje no culmina por tener las manos manchadas de tierra o plastilina, ¿verdad? Si se detiene ahí, vuelve a ser solo una manualidad, como decíamos antes. Tiene que entrar inmediatamente el decir. Fundamental. El decir exige el uso activo de las habilidades cognitivo-lingüísticas. El alumno tiene que argumentar frente a sus pares. Debe ser capaz de justificar, ya sea de forma oral o escrita, y utilizando el léxico técnico apropiado, porque esa planta confinada en la oscuridad comienza a perder su pigmentación verde. Está forzado a traducir su intervención empírica a un lenguaje comunicable y lógico. Y el esfuerzo mismo de construir ese decir de manera estructurada nos arrastra de manera inevitable hacia la última pata del trípode, que es el pensar. Claro, el pensar. Al tener que argumentar y defender su postura en voz alta frente a las objeciones de sus compañeros o del profesor, el estudiante se ve obligado a reorganizar sus propios esquemas mentales. Termina internalizando el modelo teórico de la fotosíntesis como una herramienta propia. Es un circuito virtuoso continuo donde la acción empírica, el lenguaje estructurado y la asimilación teórica se retroalimentan sin cesar. Si conectamos esto con el panorama general, este trípode es, esencialmente, el motor del constructivismo escolar analizado bajo la lente del enfoque semántico. Y resuena profundamente con lo que sostiene la autora Izquierdo Aymerich en Las Fuentes. ¿Qué nos dice ella? Citan datos sobre el ciclo de Krebs o la mitosis celular. El verdadero propósito es enseñar a pensar de manera teórica. Formar mentes capaces de desarrollar un pensamiento de alta calidad, que se sostenga sobre 3 dimensiones clave. Un pensamiento que sea crítico, para exigir siempre evidencias robustas y no caer presa fácil de la desinformación pseudocientífica que abunda hoy. Vital. Creativo, para tener la audacia de imaginar nuevas formas de representar o resolver un problema ambiental de su comunidad. Y finalmente, metacognitivo, para que el individuo aprenda a auditar sus propios procesos mentales, entendiendo cómo aprende y dónde comete errores. El fin último de toda esta maquinaria pedagógica es la autonomía intelectual. Se busca formar ciudadanos que puedan interpretar la realidad de manera fundamentada y actuar de forma responsable e informada dentro de su comunidad. Y bajo esta perspectiva epistemológica y cognitiva, la ciencia escolar abandona el pedestal de la autoridad absoluta. Por suerte, pasa a entenderse como una actividad profundamente humana, atravesada por valores culturales y epistémicos, que se construye y se negocia colectivamente. Y en el contexto de un colegio, la comunidad científica responsable de negociar esos significados es el aula misma, guiada por el docente. Bueno, repasando todo el material que hemos desempacado de Las Fuentes hoy, el cambio de paradigma es abismal. Queda clarísimo que la didáctica moderna no propone simplemente cambiar un libro de texto de los años 90 por un PDF interactivo con mejores ilustraciones. No, es mucho más profundo que eso. Se trata de abandonar por completo la lógica de buscar un solo libro con la verdad absoluta, para adoptar la lógica de construir múltiples mapas. Exacto. Hemos recorrido el camino desde el rigor formal, frío y desconectado de la concepción sintáctica del positivismo lógico, hasta llegar a la flexibilidad vital de la concepción semántica. Un enfoque donde modelizar significa entrelazar el intelecto, el lenguaje argumentativo, la experimentación física y el anclaje emocional. Y para los futuros docentes que están hoy en el profesorado cursando didáctica de la biología, todo este recorrido debe dejar de verse como una discusión puramente filosófica, abstracta, solo para la academia. Es pura práctica. Es en realidad su caja de herramientas de diseño instruccional. Es el marco de referencia indispensable que les permitirá tomar decisiones críticas sobre qué porciones de la biología vale la pena enseñar en este siglo y metodológicamente cómo hacer que esos modelos cobren vida real en el entramado cognitivo de sus adolescentes. Totalmente. Nos despedimos hoy de esta exploración dejando una reflexión final sobre esto último. Una idea para masticar mientras planifican sus futuras unidades didácticas. A ver. Si entendemos que cada modelo biológico que enseñamos es funcionalmente un mapa, y sabemos que a lo largo de la historia las comunidades científicas diseñaron esos mapas para poder navegar las crisis, las enfermedades y las preguntas urgentes de su propia época,
Bueno, detengámonos a pensar en el nivel de complejidad climática, en los dilemas genéticos y en las crisis de biodiversidad del presente. Un desafío enorme. La pregunta es, ¿qué territorios inéditos y extraños tendrán que atravesar los estudiantes en las próximas décadas? Y aún más importante, ¿qué mapas inéditos tendrán que construir en esas aulas que la generación de futuros docentes está a punto de liderar? Hasta la próxima inmersión profunda.